Muchas gracias, señor presidente. En relación a las escuelas infantiles del primer ciclo, de 0 a 3 años, nuestro posicionamiento es claro. Y nuestro posicionamiento es caminar hacia la gratuidad en este primer ciclo y, consecuentemente, en toda la etapa de educación infantil. En la actualidad, siendo realistas, tenemos una educación infantil de 0 a 3 años de copago, un modelo de educación infantil del primer ciclo del copago. No estamos de acuerdo con que las inversiones recaigan en entidades privadas en lugar de favorecer una escuela pública de calidad. Y le digo, atendiendo a los últimos datos de los años del año 2000 al 2010, ha habido un aumento de número de centros concertados. Esa apuesta que se hace por lo público no es real. Y hablo de un aumento del 0,2 al 18,8% en centros concertados, en educación infantil del segundo ciclo, pero en educación infantil y en la escuela pública, frente a un 74%, de un 74% a un 78% en esos mismos años en la escuela, en colegios públicos. Por otro lado, este modelo de educación infantil basado en el copago evidencia las diferencias salariales y condiciones laborales distintas que ponen en entredicho los convenios que se suscriben. Y en esta misma línea no podemos obviar la falta de control y opacidad que existe en las políticas de contrataciones en este servicio. Y si nos vamos a los ayuntamientos, las contrataciones son una fuente que propician el clientelismo. Propicia un proyecto de red clientelar que tanto retrata a este Gobierno. Centrándonos en la normativa que regula la educación infantil en esta etapa y en este ciclo concretamente, la LOMCE no introduce muchos cambios en la organización y estructura de la etapa de educación infantil respecto a lo que ya establecía la LOE. Sí habla de la novedad del tema del plurilingüismo que se recoge en esta PNL, desde esta etapa hasta el bachillerato previa consulta o a demanda, no recuerdo bien, de las comunidades autónomas. La PNL, presentada por el Grupo Popular, recoge en uno de sus puntos el tema del bilingüismo. Nosotros hemos presentado una enmienda que ha aceptado la portavoz del Grupo Popular, haciendo hincapié en el hecho de que el bilingüismo se implemente o se incluya cumpliendo con el desarrollo de los principios de equidad e igualdad de oportunidades en la educación. No podemos apoyar medidas encaminadas a implementar el bilingüe en un centro, en una zona concreta, y en otras o en otros centros no. Siguiendo con la normativa, la LOE establece que garantizará la existencia de puestos escolares en el primer ciclo para atender las demandas de las familias. Así, la ley hace hincapié en que esta etapa se constituye como uno de los mecanismos más eficaces, para asegurar la conciliación entre la vida laboral y familiar de padres y madres. Sin embargo, las prácticas cotidianas en política educativa de unos años hasta ahora no muestran un cumplimiento riguroso de estas importantes leyes o de lo que se recoge en estas leyes. Primero, siempre ha habido más demanda que puestos escolares en la mayoría de los municipios y de ciudades. Por tanto, este hecho pone en cuestión que con el actual modelo de educación infantil se posibilite la conciliación familiar de muchas familias. Es más, en 2013 el Defensor del Pueblo ya se preocupó por este hecho y emitió un informe al respecto que apuntaba como uno de los principales problemas del primer ciclo de la educación infantil el desfase que de forma reiterada se ponía de manifiesto entre el número de plazas que la Administración educativa ofertaba y la demanda que existía. La LEA también habla de cara a incidir en el futuro éxito escolar del alumnado con mayor déficit sociocultural. Es necesario un tipo de centro con determinados requisitos materiales, personales, organizativos, de funcionamiento y de servicio. Y en esta línea, en el Decreto 149 de 2009, de 12 de mayo, se regulan los centros que imparten esta enseñanza, el primer ciclo de educación infantil, estableciendo de alguna manera esas condiciones y esos requisitos que deben cumplir todos los centros. En esta línea también hemos presentado la segunda enmienda, que habla de un plan de revisión de esas condiciones, porque es necesario, porque no se están cumpliendo en muchos centros, y yo creo que tiene que haber también un compromiso por parte de esas entidades que ofertan ahora mismo, que convenian con la Administración, con la Junta de Andalucía, con el Gobierno, tiene que haber un compromiso de eso serio, de ponerlo al día. Hay centros que no están acondicionados y no se ajustan a la norma. Apoyaremos la PNL, a pesar de no estar de acuerdo con la filosofía que se esconde en el fondo, pero la vamos a apoyar por un simple motivo, por un motivo de peso,
es que no queremos asfixiar a los ayuntamientos que dan este servicio de escuela infantil de 0 a 3 años, tampoco a las pequeñas y medianas empresas, que también convenian con la Junta de Andalucía, y tampoco a esos trabajadores, que son las primeras víctimas de esos recortes, de esos atrasos, de esos impagos, y que son la cuerda... Vaya terminando, señora Benítez. Ya termino. Es la cuerda siempre se rompe por el sitio más débil. No queremos que se afecte a esos trabajadores que son contratados. Sí queremos que se cumplan sus condiciones, su trabajo en unas condiciones laborales dignas, y queremos también que se trabaje en esa línea. No obstante, desde estos escaños, seguiremos, el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, vamos a seguir luchando por la defensa de una escuela pública y gratuita, en consecuencia, una escuela infantil, una educación infantil pública y gratuita. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Agustín Duy.